Muy buenas tardes, mi nombre es Elizabeth Molina Villada, estoy junto con mis compañeras Alejandra Betancourt Quimbayo. Sirle Canizales García. y junto con la docente. Buenas tardes, mi nombre es Nubia Villa, docente de la institución ISFIT y en la actualidad me encuentro orientando espacio académico de práctica gestión en campo sexto semestre. Y también con la egresada Viviana Paola Conde, egresada del 2018. Bueno, en este momento les vamos a presentar un podcast, el cual habla sobre la epistemología del trabajo social y la relación que tiene con la práctica social. Bueno, para empezar queremos dar un concepto, el cual es ¿qué concepto tienen ustedes sobre la epistemología social? Para ustedes, ¿qué es epistemología social? Epistemología social. Bueno, epistemología es la ciencia que se interesa por las representaciones que construimos del mundo, ¿verdad? Es decir, revisa esa parte de cómo se construye el conocimiento científico y el conocimiento humanista. Ok. Bueno, entonces por mi lado puedo decir que la epistemología social es, digamos, aquella adquisición de conocimientos que se tiene en la comunidad o en el sitio de prácticas donde se están ejerciendo, esto con el fin de producir nuevos conocimientos. En mi caso, pues la epistemología social es la comprensión o el entendimiento que tenemos del concepto de la vida y pues de lo cual todo lo que nos rodea. También puede ser el propio sujeto de lo que se construye del propio conocimiento. Bueno, la epistemología del trabajo social es la ciencia que estudia todo el conocimiento desde la base profesional y el trabajo de campo. Exacto, por mi parte también el concepto de epistemología es como todos estos conceptos o la recolección de todas estas teorías que se tiene pues como de social acerca de la sociedad y todo lo que la conforma. Entonces también queremos dar un concepto de un autor. O sea, referenciar la epistemología desde un autor, Sí. desde una teoría. Bueno, para mi caso está Piaget, digamos que es uno de los clásicos de clásicos en cuanto a la epistemología, ¿verdad? Psicólogo, especializado en este tema se especializó en este tema de la epistemología, y él tenía una postulación interesante con respecto a la epistemología, es la siguiente: él se interesaba en ese tránsito que hacían los estados de menor conocimiento a una evolución de mayor conocimiento, ¿verdad? O sea, él se centraba más en el proceso, en cómo se transforma, se va de ese menor conocimiento a un conocimiento más avanzado, más que en el conocimiento en sí. Sus Ok. teorías estaban más centradas en el proceso, más no en el conocimiento en sí. Listo. Ahora, pasando por esta parte, vamos a entrar en lo social. Entonces, quiero saber para ustedes qué es la práctica social. Empezamos por Shirley. Entonces la práctica social desde mi conocimiento puede ser, digamos, aquella que se realiza desde los estudiantes, ya sea de manera individual o hacia un grupo o hacia una comunidad, esto con el fin de poder, digamos, concibir si los conocimientos que se adquirieron durante las prácticas son los adecuados. Bueno, en este concepto es llevarlo más a la praxis, ¿cierto? Que es como la práctica desde el conocimiento que adquirieron en las aulas, cómo llevarlo al trabajo de campo, que es trabajar con la comunidad. Para mí es un mecanismo que pues se utiliza tanto en las instituciones, más que todo, para adquirir el conocimiento, primeramente algo teórico y luego va más allá de lo práctico, pues para aplicarlo y conocer sus técnicas, instrumentos y pues todo lo que se requiere en una práctica. Bueno, desde el rol del docente y hablándolo desde el ámbito de la educación, yo pienso que lo que se pretende conllevar en ciertas formaciones al estudiante a un campo de práctica es brindarle esa formación integral, ¿sí? Una formación completa, no es solamente llenarlos desde la academia con una serie de conocimientos, ¿verdad?, sobre distintas temáticas, sino que esos conocimientos sean puestos en la vida real, que sepan a lo que se van a enfrentar cuando tengan su título y empiecen a ejercer ese rol profesional. La base de la práctica es esa, o sea, unir esa parte teórica con la praxis, proyectándolos a lo que pueden ser los escenarios futuros cuando estén ejerciendo, ¿verdad?
para mí, para mi concepto como docente, esa es una práctica, ese es el propósito de las prácticas. Ok, pues para mí que he pasado por varios procesos de práctica, ya que estoy en octavo, es ese proceso que va después de, como dice la docente, esa teoría y pues ver realmente qué se ha aprendido en esa teoría, ¿no? Poner en práctica y pues buscando un bienestar a la comunidad a la que se va a intervenir. Entonces, partimos por un principio de la epistemología y ahora de la práctica para ustedes. ¿Cuál es la importancia de esta epistemología o de estos conocimientos para llegar a la práctica? Empecemos por Shirley. Pues son importantes tener estos conocimientos para comenzar, digamos, a realizar las prácticas. ¿Por qué? Porque en clase lo que hacen los docentes es orientarnos, nos brindan unos conocimientos y de acuerdo con esos conocimientos vamos a ponerlos en práctica, valga la redundancia, en las prácticas sociales que nos brindan. Entonces son importantes, son claves, porque digamos es una manera en la que se puede, digamos, dar o enseñar de una manera ordenada, porque se debe enseñar primero lo que se va a hacer y poner en práctica para que, digamos, haya como una concordancia de lo que se enseñó con lo que el estudiante entendió. Podría ser por ahí. Okay. Bueno, le puedo dar algo, como un testimonio acerca de ya cuando fui a hacer mi primer trabajo como trabajadora social. Y en este concepto uno lo ve muy bien plasmado. Les pongo un ejemplo claro y es el concepto de familia, ¿cierto? Y cuando vamos a un trabajo de campo y tratamos con temas de familia, es donde uno recuerda como egresado, decir, ya me acuerdo en tal clase, con tal profesora, vimos el concepto que es familia. Y ya vengo a ese conocimiento que lo tuve en un aula, ya verlo en la práctica, ya con una familia constituida y decir, qué bueno fueron esos conocimientos, qué bueno fueron esas, digamos, la lectura de un libro, de conocer el autor. Eso es importante, ¿sí? Porque todo tiene una historia y una vida de historia, y más cuando se pasa a una familia que ya es real, ¿sí? Es como cuando uno está en la clase y le dan el concepto de familia, la clase de familias que hay, y uno se imagina, pero ya cuando uno va a la práctica uno dice, wow, qué bueno es tener el conocimiento de la mano con la práctica. Elisa. Bueno, para mí es un concepto ya un poco más amplio, porque yo lo veo de la forma de que es importante para nosotros como estudiantes, porque los docentes siempre nos van a enseñar a cómo ser profesionales más adelante. No solamente hablo de técnicamente, sino de cómo llegar usted a la comunidad, a la familia, sin tener que como molestar o digamos Manera adecuada. sí, de una manera adecuada, pues para no llegar a inconformismos y tampoco pues que se presenten malos entendidos, porque muchas veces a uno le pueden acá explicar muchas cosas, pero otra forma es cuando yo voy allá y la forma en la que yo me expreso con la gente y pues no es la forma, ¿no? Puede influir mucho en el concepto también que ellos tengan de nosotros como trabajadores sociales. Nosotros tenemos que manejar dos conceptos, el técnico, que es el nosotros profesional, y el de la jerga popular, ¿sí? Porque nosotros no podemos ir a hablarles a ellos términos técnicos que ellos van a decir, ¿y esta de dónde aterrizó? ¿En qué planeta vive? Tenemos que ser muy populares con ellos también, pero conservar y extender nuestro conocimiento y léxico técnico. Claro. Bueno, en esta pregunta, yo les complementando, ¿no?, lo que ya han dicho las compañeritas, es lo siguiente, es como cuando tú construyes una casa, ¿sí? La formación profesional es así. Entonces, tú construyes una casa y tú no vas a un terreno y empiezas a pegar ladrillos porque sí, de cualquier manera. O sea, tú debes tener toda una estrategia, una planificación, pero sobre todo unas bases. Si tú no le construyes unas bases que hagan fuerte y resistente tu casa, perdiste el tiempo, los recursos y todo lo que invertiste ahí. Así es la formación profesional. Entonces, cuando se va a lo que es el campo, ¿verdad?, a lo que ya es el trabajo en campo, el conocimiento es las bases. Tú no puedes llegar allá a adivinar o a improvisar. ¿Qué voy a hacer? O
sea, ay no, aquí me trajeron y bueno, ¿y aquí ahora para dónde cojo? ¿Qué hago? Estas personas de pronto el escenario que yo me pintaron o que yo me imaginé que iba a ser mi práctica cuando, por ejemplo, estaba en el seminario, porque toda práctica tiene un seminario de práctica, un introductorio, ¿verdad? Yo me imaginé algo distinto y llegué ahí, wow, las cosas son diferentes, el mundo es otro, los obstáculos son reales, porque es que la práctica es eso, vivir la realidad, ¿sí? Enfocada a la comunidad, todo lo que es comunitario, social. Entonces, si tú no tienes esos conocimientos fuertes, si tú no tienes esas bases, pues vas a estar perdido, no vas a poder desarrollar una buena práctica. Ahora, desde el rol docente, no solo se procura brindarles a ustedes teorías, como lo había dicho anteriormente, temas, no sé, determinados, especificar como determinadas temáticas, digámoslo así, ¿no? Como determinados contenidos, sino que se aprovecha el espacio cuando se están formando ustedes en el aula y están recibiendo su orientación académica. Uno como docente aprovecha el espacio ¿para qué? Para transmitirlas a ustedes desde la vivencia propia, ¿sí? Lo que puede y lo que no puede pasar en ese ejercicio de la práctica. Pues de cierta manera también se brindan como consejos, se dan como precauciones. Vean chicos, esto puede suceder cuando suceda esto. Lo hacemos también de esa parte humanista, porque el conocimiento no es solamente de la cabeza y el procesamiento cognitivo, sino también desde lo que se transmite desde lo humanista. Entonces, uno procura como docente darles ese soporte, sobre todo si es un docente de la misma profesión, ¿verdad? Y que ejerce la profesión, porque hay muchos que tienen el título pero no lo ejercen, no saben lo que es ser un trabajador social, lo que es ser un campo, o están dedicados mucho a un campo en especial y dejan de lado lo que es social y comunitario, ¿verdad? Entonces, esa es la idea de por qué es tan importante el conocimiento dentro de la práctica. ¿Cómo se te ocurre que vas a llegar allá sin tener idea de qué vas a hacer, ni cómo lo vas a hacer, ni por qué, ni cómo, ni cuándo? Y si se te presentan circunstancias o variables, le decimos nosotros en investigación, variables intervinientes, entonces ¿qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a superar? ¿Ves? Por eso es tan importante el conocimiento. Sí, porque de hecho he escuchado y pues muchos entran a esta carrera, de hecho es que quieren hacer la práctica ya, quieren entrar a la comunidad ya, pero y sin tener bases, ¿Sabes por qué pasa eso? Porque es que cuando es algo que uno detecta como docente en los primeros semestres, sobre todo en el primer semestre, la idea de estudiar trabajo social es muy asistencialista. Es que yo quiero ayudar al pobre, yo quiero ayudar al habitante de la calle, me encantan los animalitos, profe, me fascinan. A mí me encanta trabajar con viejitos, porque ni siquiera manejan el lenguaje técnico, sino los viejitos, los ancianitos. Entonces, en ese proceso, en esa formación donde se van corriendo, lo que tú decías, se va adquiriendo ese lenguaje técnico. Y obviamente vamos pasando, como dice Piaget, de un mínimo conocimiento a un conocimiento evolucionado. Y ese conocimiento evolucionado es integral, tiene que darse desde la academia, dentro del aula y fuera del aula en el campo. Claro. Ahora, pues ya que estamos hablando de conocimientos, ustedes que ya, pues nosotros estudiantes que hemos pasado por práctica y ustedes que ya coronaron, ya son trabajadoras sociales, ¿qué conocimientos creen ustedes que son los básicos que se deberían tener durante y después de la carrera? Durante y después de la carrera, yo considero, pues, yo lo veo desde el ejercicio de la docencia, ¿no? Desde esta parte de la docencia. Y es lo siguiente, uno cuando trabaja con educación, uno trabaja 3 ámbitos, o sea, procura fortalecer 3 ámbitos en los estudiantes, el saber, el hacer y el ser. Y en los 3 se requiere conocimiento. Viviana, tú como egresada y tengo entendido que trabajaste en bienestar familiar también, ¿qué conocimientos te sirvieron? A mí me sirvieron todos, la verdad, porque complementando lo que dice aquí la docente, de los 3 del saber y el hacer y el ser, se tienen que llevar, fortalecer, trabajar, identificarse dentro del campo del conocimiento, ¿cierto? Del ser. En el tema del ser muchas veces llegan los estudiantes, o llegamos los estudiantes todavía dudando de la carrera, ¿será que la elegí bien? ¿Será que sí es lo mío o no? Y es donde el primer semestre más que todos los docentes deben de ver eso, donde entramos, digamos, 36 y empieza a verse quienes de pronto abandonaron la carrera porque se dieron cuenta que el trabajo social se requiere ser
humanista, ¿sí? Ser también una persona de motivación, porque el trabajo social uno va a trabajar es con personas, valga la redundancia, con problemas, ¿sí? Con Si yo tengo unos realidades. problemas en mi casa, tengo unos problemas económicos, familiares, pues hombre, tengo que mirar cómo me fortalezco, cómo tomo de ese conocimiento para mí y cómo yo venzo esos obstáculos y cómo puedo yo decir, estoy preparada para ayudar a mi vecino. Quiero ayudar, como dicen ahí, a los viejitos, ¿sí? Es cierto, sabiendo que en mi casa también tengo un viejito o una viejita que tengo que ayudar. Entonces aprendo, lo paso a la práctica de mi vida y poder así ayudar al prójimo, ¿sí? Eso que tú dices, una vez un docente nos hablaba, se llama un feedback, ¿no? Un Tú feedback, das, tú recibes. Tú das, tú recibes, exacto. Tú das, tú recibes. El feedback. Ajá, Lo ese llevas es. también a tu parte, a tu campo personal. Ujú. Porque es que no crean, no es solo transmitir conocimiento, uno también recibe conocimiento todo el tiempo. Exacto. Todos porque los uno- días se aprende. Todo el Uno tiempo. dice, uno sentado, yo por lo menos en mi caso personal, yo decía, oiga, esto sí me pasa en mi casa, me pasa en mi vida, hombre, ¿por qué no lo pongo en práctica? ¿Por qué no lo aplico a mí estos talleres? Porque se hacen muchos Ah. talleres en cuanto a superaciones personales, en cuanto a cómo estamos en nuestro contexto social y económico, de cuáles son las herramientas que podemos practicar. Y ya llevándolo a la práctica, la gente a veces dice, uy, usted me quiere untar de lo que usted hace o de lo que usted da, ¿cierto? Y es poderle decirles uno con empoderamiento, decirles esto lo he puesto, es porque gracias a la profesión que tengo y a los conocimientos, pues uno también los lleva en la práctica, ¿cierto? Y no todos nacimos con ese don, yo digo que eso es un Esos don son también. dones, eso es Esos verdad. son Yo también dones. pienso que ahí Son tiene dones, mucho de don. son dones en la cual es como el don que es enfermero, es médico, ¿cierto? Es un don, porque personalmente a mí me da cierta, digamos, cosa mirar una herida abierta, ir a meterle el dedo, limpiar, todo eso, pero hay personas que les agrada y les gusta hacer ese servicio. Y el servicio del trabajador es eso, servirle a la sociedad, servirle a la comunidad, poderse usted tener esa herramienta bien estructurada frente a que usted se va a enfrentar a diferentes tipos de clase social, ¿sí? ¿Cómo me voy a dirigir yo a la clase alta? ¿Cómo me voy a dirigir a la clase media? ¿Y cómo es que yo voy a dirigirme a la clase baja, ¿cierto? Que son las personas vulnerables. No todas las personas tienen ese, y eso lo he visto como trabajadora social, en donde muchas veces mis colegas les cuesta poderse familiarizar o, bueno, relacionarse con las personas de estrato bajos, irse a los suburbios. Eso que tú dices No se llama pueden. empatía. Empatía. Y que lo hagan de forma, pues que sea verdadera, ¿no? Porque no por la foto, De ahí forma por natural. la foto y ya. Entonces, yo algo que les cuento, una anécdota que a mí me daban en un lugar de allá donde yo he trabajado, y era la parte donde una compañera fue a un barrio de muy vulnerable y le ofrecieron un tinto en una... Casualmente la gente es muy servicial, Ujú. ¿sí? Yo diría que la mayoría. Sí, es Pero verdad. entonces ellos ven la empatía. Le ofrecieron un café. No tomó café. Y habían unos niños ahí, pues en sus condiciones. Y ella lo que hizo fue sacarse un bonjour y tomárselo delante de los niños. Cosa que eso no se debe hacer, ¿sí? Yo no me puedo hacer, y los niños ahí, deme, ¿sí? ¿Sí? Entonces son cosas que uno tiene que aprender. A que uno no puede ir a tocar susceptibilidades de las personas. ¿Ve? Entonces eso es muy, muy extenso lo que Sí. uno podría decir. Acá podríamos durar, Contar uno cualquier cantidad de cosas. Sí. que uno no debe evitar. Hay muchas cosas que nos enseñan en las aulas, muy buenas, pero hay muchas otras cosas que yo creo que más adelante tocaremos que nos hacen falta fortalecer. Eso que dice Viviana es lo que yo les digo a ustedes, chicos, que procura uno como docente cuando uno ejerce la profesión, de transmitirles de la vivencia personal, eso que tú estás haciendo, ¿sí? Vean, chicos, cuando ustedes lleguen a una comunidad y pase esto y esto, por favor absténganse de esto y esto, tengan en cuenta tales y tales cosas, desde la experiencia personal, porque es que todo en la teoría, en las letras, y en las letras tú encuentras cualquier cantidad de cosas, pero no te dicen la realidad de tu sector. Ahora tengamos en cuenta que la realidad de los territorios es distinta entre territorio y territorio,
¿sí? Nosotras no podemos hacer una representación social de las realidades del Amazonas cuando vivimos en el interior del país. Una cosa es hacer trabajo social en el interior del país y otra muy distinta es irnos a hacer trabajo social al Amazonas, ¿ves? Y pretender intervenir de igual manera. Exactamente. Entonces el conocimiento es, o sea, es un continuo proceso de construcción. El estar amoldándonos, llevándolo, procesándolo, organizándolo, revisando qué parte podemos o no podemos implementar, de qué manera podemos implementar ese conocimiento, toda esa información que recibimos de nuestro entorno, de nuestro contexto. Súper importante ese tema de conocimiento en la práctica. Claro, porque viéndolo de una manera, muchos dirían que el conocimiento que más deberíamos emplear o guiarnos es aprenda a hacer un informe social o aprenda a hacer un familiograma, pero si usted realmente no tiene tacto con las familias más adelante, no le va a servir de nada. Eso que tú dices es el saber. Sí. Saber cómo hacerlo. El hacer es cuando tú ya vas y ejecutas lo de la práctica. Y el ser es donde unes el saber y el ser. O sea, el hacer, perdón, el saber y el ser lo unes para llevarlo al hacer. Es eso lo que tú haces. Exacto. Y ahí Va de la tenemos- mano. Tengo un conocimiento, pero también tengo una sensibilidad y una Exacto. empatía para poder llegar a esa familia y poder hacer mi ejercicio de trabajo social, pero que la familia también me colabore y cómo yo generar esa confianza. Porque Exacto. eso es otro tema muy bueno. Esa Que en parte- primera visita que usted hace con su familia, usted no va a encontrar de uno el problema que usted quiere ir a buscar. Claro. Eso es un proceso a medida, y eso se da a la Ujú. quinta, cuarta visita donde la familia, ¡pum!, se abre. Sí. Bueno, y pues con esta pregunta terminamos el primer capítulo que se llama Epistemología y Práctica Social. Ya volvemos al segundo. Bueno, continuamos con el segundo capítulo del podcast. Esta parte se llama Epistemología en la práctica social. Entonces quiero que nosotras como estudiantes de octavo semestre de trabajo social nos comenten qué conocimientos para ustedes como estudiantes les ha funcionado en las prácticas. Bueno, entonces, ¿qué conocimientos entonces nos han funcionado a nosotras en las prácticas? Han sido conocimientos muy variados porque, digamos, son conocimientos que muchas veces no lo da el docente en la práctica, pero uno lo adquiere de otro docente, digamos, que no sea de práctica. Un ejemplo, el que esté dando trabajo social en familia. Me dio un conocimiento y ese conocimiento casualmente me sirvió en mi práctica porque muchas veces hay vacíos en que los docentes, digamos, de prácticas no abarcan muchas veces el conocimiento, ya sea porque no está en su currículum en el que va a enseñar, sino que de pronto se le escapa algunos conocimientos básicos que deberíamos tener antes de empezar nuestras prácticas. Y digamos como conocimientos tales como, por ejemplo, aprender a hablar con la comunidad, el saberse uno expresar, es un conocimiento que funciona. Que como lo decía anteriormente, no es un conocimiento que lo dicte un docente de práctica, sino que uno lo adquiere por medio de otros docentes. Otro conocimiento que digamos que podríamos decir que nos ha funcionado a nosotras, o bueno, en este caso me ha funcionado a mí individualmente en las prácticas, es también aprender, digamos, a gestionar, aprender, digamos, a solucionar, no que, digamos, me quedé en mis prácticas, digamos, había un plan de acción y no se pudo ir por ese lado, tengo que buscar en tiempo real otras acciones o otras opciones para que no quede, digamos, el vacío de que no se realizó nada en la práctica, de que no se trabajó con la comunidad, sino que se buscó otra solución para poderla solucionar, valga la redundancia, y poder como tal ejercer la práctica en el momento. Complementando lo que dice mi compañera, en mi caso siento que por lo menos hay casos en los que cuando uno trabaja con comunidad son muchas cosas porque son diferentes personas, diferentes perspectivas, diferente todo. Entonces uno tiene que ser un poquito complaciente al momento de realizar pues sus prácticas, porque en un caso me tocó trabajar con un niño autista. Fue muy difícil porque primero pues no conocíamos la situación, entonces uno como que, ¿qué debo de hacer? ¿Sí?
Pero entonces ahí donde los profesores siempre le dicen a uno, usted tiene que enfrentarse a todo y ser capaz de afrontar todo, porque o si no, pues cómo va a quedar uno, brazos cruzados, no. Entonces es donde uno tiene que buscar estrategias para poder pues llevar a cabo pues la práctica, en donde la persona pues se pueda manejar con respecto a su situación, porque pues sabemos que es una situación distinta, no tampoco excluyéndolo con los demás niños, pero sí como atrayéndolo a que todo está bien y de que pues se puede mejorar la situación. Sí, yo también voy por la parte que dice Shirley, que la manera de gestionar, porque a nosotros, o bueno, desde mi experiencia personal, nunca me enseñaron qué es hacer un documento, una carta para mandarla, no sé, al hospital, a la alcaldía. Me tocó buscarlo por mis propios medios, buscar en internet, buscar un amigo que me ayudara, ¿cómo, hijito? ¿Qué debo decir? Entonces, y pues ya también creo que se debe un poco al que pasamos parte de nuestra teoría en pandemia y no fueron muchos los conocimientos que se adquirieron por esa parte. Y también considero que el aprender a tratar a las personas, porque muchas veces sí, no venimos con ese don, pero de alguna manera se aprende un poco, ¿no? Se aprende cómo debemos tener esa empatía, porque hay personas que son muy imprudentes y pues no lo controlan con otras personas. Sí debemos aprender a tratar a esas personas. Yo también, agregando algo más de lo que nos ha funcionado, en las prácticas, vuelvo y retomo lo que muchas veces no lo toma uno desde el docente de prácticas, sino de otros docentes, y es las vivencias de los docentes. Entonces, cuando los docentes cuentan sus vivencias, de que me ha tocado esto, una historia en particular, eso hace que, digamos, muchas veces, porque uno encuentra esas realidades en las prácticas. Entonces uno dice, el docente me acuerdo que le pasó esto y lo gestionó de tal manera, yo lo voy a hacer de tal manera porque lo escuché y sé que la realidad que se enfrentó puede ser similar a la que yo estoy afrontando en este momento. Entonces yo digo que eso también funciona, el escuchar también cómo solucionaron los docentes que pues ya tienen conocimiento, que ellos ya son profesionales, cómo lo solucionaron, nos sirve también a nosotras como una adquisición de conocimiento nuevo. Y otra cosa que a mí me funcionó mucho, pues que si se hubiera empleado de otra forma, yo creo que hubiera servido más, pero fue la materia de técnicas y dinámicas, que desde que se vio para todas las prácticas lo usaba al principio, a la mitad y al final una dinámica, porque eso ayuda mucho en todas las poblaciones. He trabajado con adulto mayor, con niños, con personas, con adolescentes, y en todas funciona. Entonces es genial aprender a utilizar esas técnicas y esas dinámicas en estos grupos. Bueno, niñas, hay algo que yo quiero que hagamos, organicemos un poquito las ideas. Yo sé que la pregunta es solo para ustedes que son las estudiantes, ¿verdad? Pero hay algo que sienten una necesidad como de complementarlo. Y es lo siguiente, ¿qué se pretende en la formación, en este nivel de formación que es un pregrado, ¿verdad? Estamos hablando de un pregrado. Y es lo siguiente, cuando ustedes dicen, es que me tocó recurrir a los conocimientos que adquirí por medio de otro espacio académico, obvio. ¿Por qué? Porque es que el mismo programa está diseñado, su pensum está diseñado de esa manera. Es decir, ustedes entran a la carrera, ustedes en el primer semestre, ustedes no pasan de una campo de práctica. Ustedes tienen que adquirir una serie de conocimientos antes de. Entonces, si no estoy mal y si no me equivoco, la primera práctica de ustedes es en el cuarto semestre. Tienen 3 semestres preámbulo para adquirir una serie de conocimientos que van a soportar la práctica. Ahora, cuando nosotros tenemos ese espacio académico de práctica, y eso que lo postulan varios de los compañeros diciendo ellos deberían ir de una vez al campo, no, se hace un seminario, y ese seminario es muy corto, el tiempo es muy corto para pretenderme darles a ustedes todo ese conocimiento complementario, ¿verdad?, que deben aplicar y que va a hacer que su práctica sea óptima, que sea excelente, que sea de calidad, porque es que una práctica tiene que ser de calidad. Entonces es muy poco el espacio con el que se cuenta en esa preparación antes de llegar al campo de práctica. Son unas semanitas, 4 semanas, 5 semanas sea mucho, no es más. Entonces cuando tú dices, sí, tengo que tomar los conocimientos, claro, tienes que hacerlo. Es más, hay espacios académicos que apoyan ese proceso de práctica a ustedes, como por ejemplo investigación, porque es que investigación les da muchísima idea a ustedes respecto, ustedes no lo han nombrado y lo vamos a nombrar ahorita, lo que es la construcción del informe final. Toda práctica debe dar un producto final, ese producto final es el informe, y si tú no tienes esas bases
de eso, de lo que es de pronto investigación, de que lo que es una investigación cualitativa, lo que es una investigación cuantitativa. ¿Cómo vas a estructurar tú tu informe final? Recuerden que cada institución tiene como un paso a paso, ¿verdad? Una estructura específica para esa presentación de ese tipo de productos o de obras, por lo menos ese informe final de práctica. Entonces, es eso, es diseñar la formación de tal manera que antes de que ustedes lleguen a campo, ustedes ya hayan tenido 5, 6, 13, 4, 2 semestres antes, con una serie de espacios que se van a unir para que ustedes puedan ir a ese campo de práctica sin tanta contrariedad, sin llegar allá pues sin saber qué van a hacer y a improvisar. Yo quería complementarles algo en esa partecita, solo complementarles, Sí. y es en la parte de que es importante adquirir unos conocimientos previos antes de la práctica, ¿sí? Me pongo otra vez en mi caso. Es importante nosotros primero tratar con el ser, ¿sí? Si yo soy malhumorada, si yo de pronto soy imprudente, y de tacazo, digamos, un ejemplo, nos mandan a práctica sin el previo conocimiento, imagínense el caos que formaríamos con esa familia, ¿sí? Y es que otro tema importante, es que nosotros vamos a enfrentarnos con personas, no son con objetos, ni son con personas que usted va a decir, no, esto lo voy a manipular, no, son personas y son personas que no sabemos su historia de vida, que después nosotros la vamos a conocer y muchas veces nosotros tenemos que tener una fortaleza del ser, porque ahí habrán historias que nos van a tocar nuestras fibras emocionales y entonces mientras que la señora está llorando contándole la historia, usted está llorando al hombro de ella, que eso no puede pasar, ¿cierto? Claro. ¿Por qué? Eso se llama inteligencia emocional. La inteligencia emocional. Súper importante. Entonces sí es importante tener unos conocimientos previos. Ustedes contaban esa parte y yo me imagino en la parte de los médicos donde ellos de One Piece pasaran de una a la práctica. Imagínense Sin saber ni siquiera cómo van a diagnosticar, a reconocer unos síntomas. Y hay algo también importante que decía, tu nombre es Sirley, ¿cierto? Decía Sirley lo siguiente, a mí me ha tocado investigar por cuenta mía, siempre, todo en la vida, tú tienes que tener una parte... Ser autodidacta. Autodidacta, exacto. Tú tienes que tener cultivar esa parte autodidacta de esto no lo entiendo, de pronto mi docente puede pasar, mi docente, no sé, no le dio el tiempo, dentro de sus temas no lo abordó, o bueno, se escapó, se quedó el vacío. No quedarnos tengo con el que concepto formar, del docente. exacto, tengo que llenar ese vacío. Y yo tengo que hacerlo desde mi formación personal, o sea, desde mi propia iniciativa de investigar otras fuentes, ¿verdad? Mire que había algo que pasaba a mí con un docente, que el docente nos daba así como el quien dice, les doy la clase, la cogen y investiguen por su lado. Y era donde uno se motivaba, y donde uno investigaba y uno encontraba muchas cosas más que el docente no le había contado. Entonces uno la próxima clase uno decía, profe, del tema que usted habló anteriormente, mire que este tema lo encontré, usted me puede explicar de eso, y ahí es donde el docente le interesa a uno, porque qué bueno como usted que es docente, y cómo se siente cuando su estudiante va y le pregunta acerca de un tema que usted ya dio, pero al estudiante le quedaron muchas incógnitas, ¿cierto? Pero se dio la tarea de ser autodidacta, investigar, leer y decirle, profe, vengo a complementar este conocimiento. Y usted dice, ay, le dejé una duda a mis estudiantes. Como hay otros que se quedan con lo que les da el profesor y con eso chao. Y ahí es donde se están empezando a formar los profesionales mediocres. Exacto. Así es. Bueno, ahora que estamos hablando de los conocimientos previos, ahora queremos saber qué conocimientos les quedan después de las prácticas. ¿Les han quedado? Yo creo que sí. Quiero saber cada una. Sí, claro, o sea, bueno, hablando también de acuerdo a lo que ya nosotros respondimos, entonces los conocimientos que hemos adquirido nosotros en las prácticas son fundamentales. ¿Por qué? Porque pues ya se sabe que uno antes de las prácticas debe tener unos conocimientos, que para eso se estudia, se entra acá a la universidad para que los docentes nos den unos conocimientos y aplicarlos en las prácticas. Es en la práctica, en la clase de la práctica, valga la redundancia, hay una antesala de conocimientos que le dan al estudiante unos tips, unas herramientas que se deben, de ampliar. Desde mi punto de vista personal, deben de ampliarse. ¿Por qué? Porque muchas veces no solamente es como dejar ir al estudiante con los conocimientos que se supone ya debe de tener, sino como de
como de mirar si efectivamente están esos conocimientos antes de lanzarlo a las prácticas, de mirar si esta persona sabe hablar con la comunidad, sabe expresarse realmente con la comunidad. Sería como importante, digamos, primero que todo, pues que hayan esos espacios, y segundo que todo, esos serían, digamos, los conocimientos míos, mis conocimientos de manera individual que he adquirido en las prácticas. Es eso, saberme hablar con la comunidad, saberme expresar mis pensamientos, mis deseos, lo que yo les quiero comunicar a ellos, ser muy empática. Siempre he sido mi fuerte ha sido la empatía. Entonces, digamos, me puedo desenvolver muy fácil en una práctica con la comunidad o con instituciones. Otros conocimientos que he adquirido durante las prácticas es, como lo había mencionado, aprender a gestionar, aprender a que no solamente me puedo cargar yo sola de trabajo, sino que tengo un equipo alrededor mío que me va a colaborar, y que se llama estudiantes, que se llama compañeros de clase, que se llama docente, que se llama, digamos, instituciones que me puedan colaborar a brindarle, digamos, una solución a las necesidades que encontramos nosotras en esas comunidades que tienen, digamos, algunas necesidades específicas o necesidades como más importantes o más relevantes. No sé, Elizabeth, ¿qué otros conocimientos hayas adquirido? Yo pues también un poquito sobre cómo tratar a las personas o de qué forma hablarles, porque no es lo mismo yo tratar de hablarle a un niño, como le hablo a un niño, pues para que me entienda, para que sepa de lo que le estoy hablando, a yo hablarle a una persona adulta o a un adulto mayor. No es lo mismo. Entonces también uno tiene que tener en cuenta un poquito eso, porque muchas veces nos equivocamos. Al principio pues uno como que trata, como le enseñan a uno teóricamente todo, y entonces uno dice, bueno, entonces ¿será que tengo que hablarles así? O ¿será que...? Pero ya cuando uno vaya a la práctica y entonces uno está frente a frente con su comunidad, con su persona, pues entonces ya uno como que trata de ser congruentes al momento de hablar con ellos, porque ellos le hablan de una forma, entonces uno también como que da ese espacio pues para que se entiendan. No sé más. Bueno, yo quiero sumar el hecho de que pues siempre en los espacios de práctica que pues nos han dado en cuarto, en sexto y séptimo, siempre hay contenidos que para ciertas personas pueden ser muy repetitivos, ¿no? Pero realmente son muy importantes, porque pues en ese momento eran ciertos conocimientos específicos, pero como va aumentando ese nivel, primero trabajábamos como comunidad, luego ya ahorita vamos a trabajar con instituciones, con familia, entonces va a ser específico esos conocimientos, no va a ser el mismo, no sé, el diario de campo va a ser lo mismo, pero no vamos a escribir exactamente lo mismo que escribimos en una comunidad que ahora que estamos en una institución, un ejemplo. Entonces para mí sí es muy importante esos conocimientos que se vuelvan a retomar, porque pues de cierta manera van a cambiar un poco. Yo les tengo una pregunta, sumarla a esa que ustedes están contestando. Ustedes saben, en educación, ¿cómo se llama todo eso que ustedes acaban de contestar? ¿Tienen idea? Vamos a aprender más. Todos los días uno aprende cosas. Se llama aprendizaje significativo. Okay. Es unir los conocimientos que traíamos nosotros antes, ¿no?, con los nuevos conocimientos, y de ahí sale un hijito llamado aprendizaje significativo. O sea, complementamos lo que decía Piaget, llegamos a un nivel más avanzado de conocimiento. Entonces, eso que ustedes traen desde la academia y desde su vida personal, de lo que han vivido, ¿sí?, sus experiencias vividas, y lo unen a la práctica, que es una nueva experiencia, ¿cierto? Nutren y alimentan todo ese conocimiento que traían antes y lo transforman. Se transformó en algo mucho más grande y terminó convirtiéndose en un aprendizaje significativo. Aparte, cuando evolucionan ustedes en las prácticas, esa es la idea de cada práctica. A medida que ustedes van subiendo ese nivel de conocimiento, se van enriqueciendo, pues el nivel de su práctica es más exigente. Claro. No es lo mismo que ustedes estén en una práctica de cuarto, a una de sexto, a la de décimo. Entonces tienen un mayor nivel de exigencia, porque se supone a ese punto ustedes ya tienen ese conocimiento mucho más fuerte, mucho más amplio. ¿Sí ve? Exacto. Yo digo que el carácter también va a lo que pues la docente decía, porque digamos,
bueno, en mi caso pues me tocó, lo primero fue una fundación, la primera práctica que hice en cuarto, y yo era muy, no sé, como a nivel de ellos, ¿sí? Pero al igual también después de eso, cuando hice la práctica de sexto, ya era yo como más seria, más... Ya tienes otro nivel. Sí, tú te ubicas porque en otro uno- nivel. Sí, porque uno no puede dejar que los niños, pues como que Se la monten ahí. Sí, se la monten, entonces uno como que ya serio. Ahí sabe que se le agrega también un poco de que usted ya se va perfilando, ¿sí? Ujú. Usted se va perfilando y usted donde empieza a decir, mi trabajo me gustaría trabajar con niños y adolescentes. No, Exacto. mi trabajo sería familiar. Eso. No, Exacto. mi trabajo sería más organizacional. ¿Sí? Entonces, Eso donde que se usted ya hace. tiene que irse perfilando cuál es su fuerte, cuál Su es especialidad. su especialidad. Ujú. Eso que dice Viviana, mira, la práctica es súper importante también ese aspecto, porque les da a ustedes esa visión, pero digo, los lleva a escenarios futuros cuando estén ejerciendo ese rol Sí, profesional. no, lo mío es bienestar familiar. Exacto. No, Yo lo definitivamente mío es la con esto no policía. puedo. Sí, es que con la práctica Sí. cambia mucho, O por lo con esto menos sí. he tenido amigas que decían, yo odio, detesto con mi alma a los niños, y va y le Exacto. tocan la práctica a los niños y quieren seguir por esa línea, quieren porque les encantó seguir con esa Así línea. es. Esto de la práctica es muy importante. Así. Y ahora, ¿qué ustedes le cambiarían a esa práctica? ¿Qué conocimientos le agregarían y mejorarían en esta práctica? Yo ¿O la creo- dejarían así? Yo creería que lo que yo estaba diciendo anteriormente, y es eso, que a la práctica, como hay un tiempo y un tiempo, primero le enseñan, digamos, cómo se hace una encuesta, lo que debe agregar digamos, en el informe, tiene que haber una introducción, tiene que haber una justificación, cuando se esté realizando que no sé cuántos, digamos, las 2 primeras semanas. Sería genial que en ese momento, entonces, bueno, usted, que yo sé, digamos, yo como docente sé que es la persona que menos le gusta hablar en voz alta, que menos, en esos días irla como fortaleciéndole los conocimientos, fortaleciéndole como quizá la confianza de poder hablar en público, cosa que cuando ella vaya a la práctica, que ya está ahí previa, como a la semana siguiente o a las 2 semanas, ya vaya con esa seguridad de que voy a poder hablar. Sería genial que eso se hiciera como en una materia, que el brindarle como esa seguridad a los estudiantes, porque yo digo que en parte hay estudiantes que son muy buenos, pero su timidez hace que no se puedan expresar más allá, que no puedan hablar más allá, pero son muy inteligentes, o sea, tienen unos conocimientos demasiados, y pues me parecía genial desde mi vista como estudiante que existiera, digamos, un espacio dedicado que vaya ligado obviamente con la práctica social, pero digamos desde una base específica para la práctica social. Yo digo que también eso va en los docentes, ¿no? Porque yo tuve 2 docentes, pero no voy a nombrar, que lo hicieron, que eso lo hicieron, que se sentaron, o pues no se sentaron con cada uno, pero entre todos nos veía a cada uno nos decía cuáles eran nuestras falencias. Nos decía, Elizabeth, su falencia es que no se puede expresar bien técnicamente, ¿sí? Su falencia, bueno, así, y nos ponía a cada una de nosotras a trabajar en eso. Yo digo que también es por parte del docente, porque con la práctica también veíamos ciertas temáticas, y si la docente sabía que no sabíamos hacer un diario de campo, era en lo que más le metíamos tiempo a eso. Entonces yo digo que también va en los docentes. Un refuerzo. Pues desde mi parte, por lo menos ahorita que se implementó nuevamente lo del consultorio social, es importante que pues, y creo que se está implementando, que los practicantes están en eso, retroalimentando, o sea, digamos como direccionando, pues porque el consultorio social pues es para eso, para que alimenten un poco más sobre lo que se va a presentar más adelante o en la experiencia laboral. Sí, pues ahora, pues yo no tengo mucho conocimiento por el consultorio social, pero siento que muchos lo ven, o esa práctica que se está haciendo como algo muy,
plano, pero yo digo que no es plano porque pues hasta ahora ellos están fortaleciendo esos cimientos que están del consultorio social, están fortaleciendo todo esto que tiene que ver con su atención que se va a hacer más adelante, igual se está promoviendo para que realmente se dé un uso. Pues actualmente no se está viendo lo que se quiere, que pues es que se utilice realmente, que vengan muchas personas, pero pues no es, es la tarea para más adelante, ¿no? Es lo que se quiere y sé que se va a lograr. Yo les quería agregar algo ahí, pedacito, como egresada, y es en el tema que hablaba acá, Sirley, frente a que la timidez y esas cosas. En mi caso, yo tuve la oportunidad de como de a cuarto, bueno, no por todos los semestres, pienso yo que siempre se vio la parte de trabajar esa área, ¿sí? Desde el primer semestre, con la presentación. Ya el docente identifica a uno quién es quién, ¿sí? Y desde ahí nosotros, y creo que ustedes lo vienen manejando así, muchas exposiciones con ciertos temas. Y cuando usted se para ahí al frente a exponer su tema, es donde usted tiene que ir rompiendo esa timidez, ¿sí? Porque usted está hablando frente a sus compañeros, pero usted le suda, le da nerviosismo, usa muletillas, y ahí es donde el docente, pues en mi caso, me intervenía. Usted habla mucho, usted se extiende. A mí ya era típico que a mí me decían en el salón, ay no, la más larga les no la dejen exponer, así sí, me decían a mí. Muy bien, no hable. Me decían, no la dejen exponer. No la dejen hablar. Habla mucho. Yo hablo mucho, ¿sí? Y entonces es algo, un proceso que yo siempre tengo que, y sigo trabajando en ello, en no extenderme, en ser más concreta, ¿sí? No echarme tanto discurso. Entonces sí, siempre se lo hacen trabajando desde el primer semestre porque siempre el docente ha identificado de que el trabajo social es eso. Todo el tiempo es usted estar trabajando, exponiendo, hablando, ¿sí? Y otra parte importante es que nosotros en esos temas siempre hay un espacio donde se habían obras de teatro, ¿sí? Donde se podría hacer, montarse usted recuerda su exposición, haga su obra de teatro. Sí. Sí, y yo me acuerdo que en décimo noveno hicimos una obra de teatro frente a la resolución de conflictos, ¿sí? Que estábamos en el típico proceso de paz con Cuba, la guerrilla, no sé qué, nos tocó hacer un tema de eso, y es ahí donde se sigue trabajando la parte de romper esa timidez al público, porque sí, hay muchos compañeros que les cuesta expresarse, que dicen, no, yo sudo más las manos, me da ver y me enredo, se me olvida lo que hablo, y eso pasaba, y es un proceso. Frente a otro punto importante que hablan sobre el conocimiento de... se me olvidó. ¿De qué le querías agregar a la...? ¿De qué le quería agregar? Exacto, eso, un punto clave que me parece, y es que no sé si han modificado algo en eso, no sé si la docente me corrige, y es que en las prácticas, un ejemplo, ustedes están trabajando con la práctica de niños, niñas, adolescentes en cierto sector. Esas prácticas ustedes van, hacen su proceso, lo finalizaron, lo presentaron, ¿cierto? Y a veces ese proceso con esas personas quedó ahí. ¿Quién vino a retomar ese trabajo que ustedes lo están haciendo para poder hacer un tema de evaluación? Porque el tema de evaluación, hablo ya de los pasos, pero ya al final, ¿no? El tema de evaluación de su trabajo es el suyo, ¿sí? Claro. Pero el de ellos, el proceso de ellos evaluativo que hay que hacerlo con esas prácticas, ¿sí? Lo hablo ya, para décimo. En el caso mío, cuando nosotros hicimos el proyecto, fue un proyecto, se llamaba Desarrollo Socioeconómico para la Comunidad de la Vereda La Caimanera, que se llaman proyectos productivos. A nosotros nos quedó el proyecto muy bonito porque era capacitar a 113 familias en temas de proyectos productivos articulados con el SENA, ¿sí? Y desde ahí se trabajó articuladamente en el tema de familias con esas mismas familias porque no queríamos soltar ese mismo proyecto, queríamos trabajarlo así y trabajamos con esas mismas familias en la parte de familia. Y nosotros entregamos el proyecto muy bien, las familias quedaron, con sus conocimientos, quedaron certificados, se dieron sus incentivos, todo. Y ahí quedó nuestro trabajo de tesis. La evaluación, ¿dónde está? De que ese trabajo, esas familias continuaron, de que esas familias, ¿dónde siguió con esa continuidad ese proyecto? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es mi estrategia o propuesta que yo algún día quiero de pronto? Y es que ojalá algún día se dé de que esos proyectos que quedan y que se entregaron para poderse uno graduar,
nos tome el siguiente semestre para seguir trabajando ese mismo proyecto, no abandonarlo, porque de ahí se puede sacar un buen potencial para esa misma comunidad, ¿sí? Las familias muchas veces cuando yo me las he encontrado, ¿qué hubo? Pues bien, lo que usted nos enseñó, chévere, ahí quedamos. No, la verdad no seguí, me desmotivé. Es donde nosotros abandonamos. Ahí es como, yo pongo siempre un ejemplo, mi hijo o nuestros hijos, que si nosotros vamos a acompañarlos, nuestros hijos siempre los vamos a acompañar hasta que el día que nosotros, Dios nos llame, ¿cierto? Hace de ser el acompañamiento de un proyecto con el que se emprenda, terminarlo hasta que nosotros veamos el empoderamiento de esa familia o de esa comunidad. Ustedes en sus casos que si trataron con niños, no tengo el conocimiento, digamos que hay un joven con drogadicción, con esos temas, ¿quién se encargó de seguirle el seguimiento y hacer ese acompañamiento? Porque es que lo que necesita allá afuera la comunidad, eso es un acompañamiento, más que un asistencialismo. Claro. Porque a la gente hay que enseñarle cómo se hacen las cosas, no dárselas, pero hacerles ese acompañamiento. Entonces sí me gustaría agregarles eso para el penso, para las personas, para el grupo universitario, es eso, no abandonar los proyectos que ustedes dejan, que ustedes han elaborado. No, esa siempre, Viviana, esa siempre ha sido como la primicia, ¿no? Siempre se habla así, tal cual tú lo dices. Es más, se une la práctica de sexto, vamos a hablar sexto y séptimo. Sexto es la entrada de séptimo. En sexto se elabora esa primer, digamos, se construye ese primer plano de conocimiento, que es el diagnóstico social participativo, ¿verdad? Trabajamos toda esa área vamos a conocer la realidad, vamos a revisar qué problemáticas hay en esa realidad, cuáles son las necesidades más sentidas, y proyectamos un posible plan de trabajo. ¿Para qué? Para que lo coja séptimo y le dé continuidad. Siempre se ha propuesto, se ha tratado de unir todo lo que es trabajos de práctica, semilleros, investigación, ¿verdad? En ese propósito, venga, no dejemos tiradas las comunidades, no dejemos tiradas las poblaciones, los proyectos que tenemos con esas poblaciones. Lo que pasa, Viviana, es que esto es un poco más complejo en cuanto a lo siguiente. Cada vez que se inicia un semestre, ¿sí?, hay ciertas modificaciones, es decir, de pronto no tienen continuidad los docentes. Entonces, al cambiar los docentes, pues ellos obviamente van a estar desconectados de lo que se venía trabajando anteriormente. Digámoslo así, a entrar un nuevo docente, por ejemplo, en un caso de esos. Sucede también que los chicos se retiran, los que propiciaron el proyecto pues ya no van a continuar, o puede suceder también que esta vez, cada vez que tienen un docente, como pasa a la práctica, por ejemplo en sexto no van a tener en séptimo no van a tener el mismo docente orientándolos en práctica que tuvieron en sexto. Entonces el docente de séptimo no los va a ubicar en el mismo sitio en donde estuvieron en sexto. O sea, ahí hay muchísimas cosas. Claro que todo eso se está corrigiendo, hoy en día se está trabajando fuertemente en que ese proceso se organice de esa manera, que si tú estuviste ahorita en la Caimanera, ¿verdad?, haciendo tu práctica de sexto, pues lo más lógico y lo ideal es que tú estés en séptimo en la misma Caimanera trabajando el proyecto que traías desde atrás, porque ustedes son los que lo conocen. Y en el peor de los casos, que de pronto el mismo grupo de estudiantes que lo fundamentó en sexto no lo puede dar continuidad en séptimo, por lo menos que el proceso quede ahí visible, ¿verdad?, para que los que lleguen en séptimo lo cojan y digan, mire, este es mi material de trabajo. Es que lo digo cuando nosotros nos... Pero en décimo sí, perdóname, pero en décimo sí ya la cosa se complica, porque en décimo terminamos la formación. Y lo mejor que nos puede pasar con todo este proceso de adquirir conocimiento en las prácticas es que lo hayamos evolucionado tanto que lo hayamos convertido en una tesis. Que eso hubiera sido de pronto mi tesis, que sí, y también se le apunta a eso desde la formación, sobre todo en la investigación. Coger esa práctica y convertirla, llevarla al nivel de un trabajo de grado, un proyecto de investigación. ¿Ves? Es el mejor de los casos, pero hasta ahí, hasta ese. Complicada la cosa. Bueno, con esta pregunta vamos a terminar el segundo capítulo. Vamos a iniciar el tercer capítulo. Epistemología y práctica como base fundamental para la vida laboral. Entonces, la primera pregunta va dirigida hacia la docente. La docente cree que los estudiantes salen con los conocimientos adecuados adquiridos durante la práctica, ya que se pasa por un proceso de evaluación. ¿Cree que se aprendió lo suficiente?
Bueno, ahí hay algo muy importante y es que, y esta es una de las bases, chicas, para el que es trabajador social. Uno lo primero que entiende cuando empieza a ejercer la profesión es que uno no puede ser absolutista. Nosotros no podemos ser absolutistas, empezando porque trabajamos con la realidad. Y la realidad segundo tras segundo se transforma, cambia, de acuerdo a una serie de condiciones, ¿cierto? De condicionamientos externos. Esa realidad cambia. Entonces, decir que ustedes salgan con el título, el día que reciben su título, con todos los conocimientos, es una falacia. Eso es una mentira. Obviamente se procura, ¿verdad? Desde la academia se procura que ustedes tengan la mayor cantidad de conocimiento útil posible para que sean unas buenas profesionales. Porque no es solamente que sean profesionales, que sean unas excelentes, buenas profesionales, que sean profesionales de calidad, ¿verdad? Que lo que van a hacer lo hagan bien hecho. Entonces se procura que tengan la mayor cantidad de conocimiento posible, pero medirlo, estandarizarlo, someter a todo un grupo que se titula como trabajadores sociales, como con la misma regla, con la misma medida, con la misma unidad de medida, es muy difícil. Es muy difícil decir, estos todos aprendieron igual, todos saben lo mismo, es supremamente difícil. Yo creería que está imposible. Habría que someterlos a unos estudios, pues, estudio tras estudio para determinar desde distintas áreas que tan bien preparados salieron. Sí, difícil. Pero, y aparte hay que aunar algo, niñas, y es lo siguiente, es el interés de cada quien. Porque yo a ti te puedo dar cualquier cantidad de información, pero si a ti no te interesa, tú no la procesas, no la retienes y no la usas, pues a ti se te va a ir. Mientras que a otra persona, otro compañero, sí le interesa, la usa adecuadamente, la almacena, la nutre desde el ser autodidacta, como decíamos, complementa toda esa información, la lleva a otros niveles, la busca de otras fuentes, pues claro, él va a estar mucho mejor preparado para ejercer. ¿Ves? Entonces hay muchos condicionamientos ahí de tipo personal y de tipo externo que alteran ese resultado de saber si realmente salen o no salen bien preparados. Lo que se busca de la academia es que, obvio, sí, estén bien preparados, porque es que cuando ustedes lleguen al campo a trabajar, ¿verdad? Cuando ya ustedes empiecen a ejercer, no van a decir, es que mira, ya Shirley es mala trabajadora social, sino que de una vez lo van a asociar con la institución donde te formaste. Y es así. Van a decir, es que esa gente que sale de esa universidad es malísima. No, eso no los contrate. Esos muchachos nunca saben nada, no saben dónde están parados. A mí me gustan más los de tal universidad, porque así pasa y así lo escucha uno. Y había esa forma. Así lo escucha uno en la vida real. ¿Ves? La vida. Bueno, y las estudiantes, si en este momento salieran a laborar, ¿se sienten preparadas? ¿Sienten que tienen los conocimientos necesarios? Bueno, de acuerdo como estamos abordando todo este tema, que se trata más que todo de las prácticas, el conocimiento específico de las prácticas sociales, porque ya se sabe que nosotros tenemos unas bases de conocimientos y que las afrontamos en las prácticas, ¿cierto? Entonces, de acuerdo con esto, de acuerdo con lo que nosotras adquirimos y ponemos en práctica, valga la redundancia, en la práctica social, yo creería que faltaría un poco más porque pues tengo entendido y soy consciente de que no vamos a ver la realidad tal cual como la va a ver una persona que ya esté laborando desde cierta institución con la que esté, digamos, se encuentre ligado. Sí sería genial, como lo he abarcado durante este transcurso del tiempo, que se vean, digamos, los baches, los vacíos que existen y se vayan fortaleciendo, pues para que efectivamente al momento de nosotros salir a laborar, no vayamos como, digamos, con un sesgo, no vayamos tan digamos, como de que solamente voy a hacer esto en mi horario laboral, o si voy a trabajar en esto voy a hacer solamente esto, sino que vaya, digamos, con una realidad de que si yo voy a estar en esta entidad, voy a laborar de esta manera. Si voy a estar con esta otra entidad, voy a laborar de esta manera. Que vaya, digamos, con los ojos un poquitico más abiertos, sería, digamos, una manera en la que se puede, digamos, colaborar al estudiante. Bueno, aquí hay que tener en cuenta algo, y es que va a ser distinto el contexto en el que vamos a estar, porque posiblemente pues en las prácticas sociales pues manejamos una comunidad o otro ámbito diferente, y lo que decía Viviana, de que muchas veces no vamos a poder o no vamos a tener un trabajo del que siempre hemos querido, sino pues en otro ámbito. Entonces pues no es lo mismo manejar eso o manejarlo pues ya desde un distinto contexto.
Yo creo que es difícil porque pues primero nosotros como trabajadores sociales, o sea, trabajamos con personas y todas las personas son un mundo diferente. Entonces siempre va a ser complicado trabajar diferentemente si en cualquier organización que trabajemos, ¿no? Teniendo en cuenta que sí, nosotros nos nutre cada uno de los testimonios que nos dan los docentes, pero pues poniéndolos en una balanza, ninguno es igual. Entonces, ¿qué me va a llevar a mí? ¿Qué me voy a esperar yo? ¿Tengo que estrellarme contra el muro para poder aprender? Y pues realmente de alguna u otra manera me va a tocar estrellarme para poder aprender de eso. Entonces, pues conocimientos tengo, pero sé que en algún momento me voy a estrellar para poder conocer más. Aparte de conocimientos, yo creo que también hay que tener en cuenta que debemos de manejar la situación desde nuestra ética, nuestra profesional, porque no es lo mismo, pues vuelvo a mencionarlo, no es lo mismo uno estar acá a uno cuando ya esté por allá. Pero yo creo que como dice Aleja, se va a ser inevitable chocarnos con la realidad, porque porque muchas instituciones manejan, digamos, como le digo, desde el trabajo social lo manejan de una manera distinta. A lo que yo voy es que, digamos, sí sería genial no irnos a chocar tanto con la realidad, sino aplacarla un poquito, o sea, que ese choque no vaya a ser tan fuerte para el estudiante que ya va a comenzar a hacer su vida laboral, porque de alguna u otra manera vamos a chocarnos, sí, pero sí sería bueno que de alguna manera que ese choque no sea como tan traumático tampoco, para que la persona tampoco desista de que no, ¿qué hice? O sea, me gradué en lo que no lo quería y resulta que en las prácticas me estaban pintando eso tan bonito y resulta que la realidad no es tan buena. Puede que pase, a lo que yo voy es que sería genial que los docentes también vieran, digamos, durante las prácticas un poquito, una tinta de realidad, y no sé, pongo enlaces de, digamos, en un mundo paralelo que pueda existir, unas prácticas donde se puedan, digamos, también, no sé, pongo como en el aire, que, digamos, pongan los docentes, mire, esta realidad, esto y esto y esto, respóndame ya, ¿usted qué haría? Sí, me hago entender como un estudio de caso. Como un estudio de caso, pero más que todo así, impactante, rápido, porque porque es que en la vida real es así, o sea, le llegan a usted un caso, usted tiene que pensar rápido, bueno, esto cómo lo voy a direccionar, un informe de caso que aprender también a llenar informes de casos reales, que el estudiante sepa que uno tiene que empezar a escribir y escribir y escribir, y que son bastante. Entonces a eso voy, de que a lo último realmente las prácticas sí hayan servido, pero sería bueno como desde ahorita comenzarlo a construir un poco más, y que yo lo veo más que todos los estudiantes, digamos, nosotros pues ya vamos en octavo, ya tenemos 8 semestres de conocimiento que o ya sea que lo haya dado el docente o ya sea que nosotras mismas lo hayamos, digamos, adquirido desde nuestro conocimiento, lo hayamos desarrollado, sino que, digamos, yo me pongo a pensar más que todos los estudiantes que vienen atrás, cómo poderles enseñar a ellos, cómo poderlos llevar a esa práctica en que de verdad aprendan, de que de verdad les sirva y que de verdad entiendan cómo se maneja una realidad. Exacto. Y ustedes cuando pues finalmente fueron egresadas, porque ambas han tenido esa labor en un ICBF, ¿en qué parte se estrellaron? ¿Qué experiencia nos pueden dar desde ese punto? Uy, una estrella, bueno, yo que empecé, digamos, la pospandemia a tener ese trabajo, es algo muy fuerte que no se haya visto antes, ¿cierto? Llamémoslo así, la pospandemia. Fue una situación que nos dejó una enseñanza muy fuerte, ¿cierto? Y venimos nuevos casos y temas a tratar, que creo que nunca se ha tratado en el pensum o que yo estudié, y es el caso de la salud mental, ¿sí? Y que estrellada, pues yo me he estrellado en varias ocasiones, y en la parte de que pues uno sale con unos conocimientos muy, como yo generalizados, yo no diría que ni a profundidad, ni con los básicos, ni con los necesarios, un tema muy generalizado, y uno se viene a dar el tropezón es ya en la práctica,
Y a mí en sí la coordinadora me decía, Viviana, ¿es tu primer trabajo? Que no se note. Yo decía, sí señora. Dijo, pues te felicito. Para hacer tu primer trabajo tienes el empeño, la motivación de querer hacer las cosas y mejorarlas. Que aquí llevan 15 y 20 años mis compañeras y ni siquiera no han aprendido. Y esto es y hay algo que a mí me destacaba. Y es algo que uno tiene que ser una persona moldeable. ¿Sí? Y yo me considero que soy una persona moldeable. Yo me dejo tratar de acuerdo a las situaciones, al contexto social en el que estamos. Si yo soy la que estoy adquiriendo ese primer trabajo y quiero destacarlo porque es para una entidad prestigiosa, ¿sí? Y es el título mío y la universidad mía la que está ahí, ¿sí? Y es donde uno dice, yo me tengo que dejar corregir, yo tengo que aplicar lo que a mí el ICBF me envía, no es lo que yo crea, ni lo que a mí me parece, ni como yo quiera hacerlo, porque hasta eso se ve en estos campos de trabajo. Algo que se les debe de hacer a los estudiantes, pienso, y es fortalecerles, es el moldeo, ¿sí? A ese campo en su primer trabajo. Porque muchas veces nosotros somos seres humanos y como seres humanos somos imponentes, dominantes, o somos de lo contrario, que todos quieren que nos empujen y para donde vamos todos allá caemos. No, uno tiene que ser, si un trabajador social siempre tiene que identificar por ser de iniciativa, ¿sí? Y volviendo a un tema, para no salirme tanto, es el tema de la salud mental. El tema de la salud mental, las familias quedaron con una huella profunda, ¿cierto? El tema de la depresión, la ansiedad, el suicidio. ¿Cuándo se han visto tantas personas últimamente se están quitando la vida? ¿Cuántas personas están dependiendo ya de un medicamento para poder controlar sus emociones? Y hasta uno como profesional también eso es afectado. Entonces, ¿cómo tratarnos a nosotros como profesionales y poder fortalecer nuestra salud mental? Y poder decirle al vecino, volvemos a decir, ir a tratarle la situación al vecino, si yo estoy viviendo lo mismo. Imagina un profesional en salud mental que tenga esos episodios y que tenga que ir a tratar a otra persona con problemas de salud mental. O sea, es un problema muy grande, ¿cierto? Y que en la docencia pues no nos lo tratan. Simplemente nosotros tenemos que seguir. Y el trabajo social y el conocimiento desde la epistemología nunca va a estancarse ni se va, digamos, a quedarse en esos simples conceptos de esos años. Eso va evolucionando, ¿cierto? Conocemos una comunidad que es la LGBTIQ+, y yo no sé qué otras cosas, cosa que desde el aula, no sé si a ustedes ya les han tratado esos temas, cómo se relacionan, ¿sí? Porque todo eso es lo que nosotros como trabajadores sociales nos vamos a enfrentar a una comunidad, nos vamos a diferentes tipos de comunidad, porque anteriormente teníamos el concepto de una sola, ¿no? Pero ya hay muchos tipos, unas variables de comunidades. Entonces es muy bueno de que no solamente nos quedemos con el conocimiento y la práctica, sino que también miremos esas historias de vida, historias de caso. Sí, otra estrellada que yo me di ahí fue en el estudio de caso. Cuando yo tenía que ir a reportar a una familia, ¿sí? Y hacerle una intervención de por Dios, cosa que yo nunca había hecho eso. Pero le doy gracias a Dios de que, como en la universidad, uno nunca se siente desprotegido, que es que uno diga, no, es que a mí no me hicieron acompañamiento. Yo siempre tengo un acompañamiento, ¿sí? Y una orientación. ¿Cómo debo hacer una intervención? Sé los mismos pasos que yo hago, que me enseñaron a hacerlas desde la universidad y llevar a la práctica, ¿sí? Entonces es mirar todos esos pequeños detalles que uno ve y que uno en la práctica, a medida que usted vaya trabajando y fortaleciendo en esa área, es donde usted va adquiriendo y va fortaleciendo su profesión. Claro. Y la profe, ¿qué experiencia nos puede dar? Bueno, cuando yo empecé a ejercer, yo tuve una gran ventaja y es la siguiente. Yo siempre he trabajado desde muy joven, ¿sí? Cuando yo me empecé a formar en la universidad, yo trabajaba. Y ya llevaba un cierto tiempo, cierta cantidad de años trabajando y había adquirido a través de esos trabajos que aunque nada tenían que ver con el trabajo social, porque nada tenían que ver, solo el último tuvo que ver algo con el trabajo social, me iban brindando a mí herramientas desde las habilidades personales para ejercer distintos cargos, digámoslo así. Entonces yo me acostumbré a raíz de mi trabajo
a de pronto ser una persona de decisión, una persona de firmeza, una persona de carácter, ¿verdad? Ser una persona cumplidora, ser una persona responsable. Entonces, cuando yo me estaba formando, yo todo eso lo usaba a favor en la formación. Hablemos prácticamente, por lo menos, hablemoslo específicamente las prácticas. Mis prácticas era distinta a mis compañeras porque tenía como ese empoderamiento de la experiencia, digámoslo así. O sea, el enfrentar y tratar con personas mío era distinto al de ellas, porque yo ya trabajaba, incluso ya trabajado con público muchos años. Había tratado público muchos años. Entonces, lo que hacía era que traía todos estos conocimientos y lo mejoraba, porque obviamente desde el trabajo neto, pues uno comete muchas falencias. El trabajo social te da a ti herramientas para verlos como seres humanos, con necesidades, ¿verdad? A las que hay que apoyar, ayudar, acompañar, lo que sea. Entonces, obviamente transformaba esa realidad. Cuando yo ya empiezo a ejercer como trabajadora social, la cosa cambia. Porque ya tenía que verlo desde otra óptica. Ahora, más allá de pronto haberme estrellado con la población en sí, con o sea, con los individuos de ese primer trabajo, ¿cierto? Que se beneficiaban en ese primer trabajo, que eran los beneficiarios de ese primer trabajo, no fue tanto con ellos, porque en esa área estaba como más fuerte. En la situación en la que yo de pronto percibí falencias fue con el mismo equipo interdisciplinario, con las demás disciplinas con las que tenía que interactuar. Sí. ¿Por qué? Porque ahora, esto ha cambiado muchísimo, pero en esa época el trabajador social no era percibido como es percibido hoy en día. La importancia de lo que hace el trabajador social no se llevaba al nivel que tiene hoy en día. Entonces tú estabas como en una rivalidad constante, digámoslo, pues no voy a desmeritar la profesión, pero por lo menos hablemoslo específicamente con el psicólogo. El psicólogo decía, no, es que yo, y es que eso es para mí, es que eso, y eso no lo haces tú, y eso te toca a ti, Entonces complementar, equilibrar como esas funciones, ¿verdad? Equilibrar como ese desempeño desde las distintas áreas, para mí fue un poquito complejo. Pues cuando empecé a laborar, exacto. Entonces la falencia mía, o sea, el destrelle, como le dicen ustedes, como ese, encontré aquí la primer piedra en el zapato, fue con el mismo equipo interdisciplinario con el que tuve que empezar a trabajar. Ni siquiera con la comunidad para la que se trabajaba. Sí, y es complejo porque si uno se estrella con los mismos compañeros ahora en la práctica, en el estudio, imagínate con alguien ajeno. Exacto. Entonces conseguir ese equilibrio era complicado, era decir, no, venga, es que lo que yo voy a hacer también aporta al proceso, es que lo que estamos haciendo desde mi área construye el proceso. Entonces era como ese nivel de dificultad en un principio. No, y no crea que dentro del mismo gremio de trabajo social se ven las mismas rivalidades. Más. Sí. Cuando usted va a trabajar, es el chisme, el donde la meta usted en otro enredo y todo eso. Entonces, o le desmerito su trabajo. En esa otra parte sí es muy importante que nosotras siempre guardemos, digamos, la prudencia. Bueno, para terminar, quiero que cada una me dé una frase como si tuvieran a una niña que quiere iniciar a estudiar trabajo social. ¿Qué le dirían ustedes? Una frase cortica. Empecemos por Shirley. Tienes una niña de 16 años que dice, quiero estudiar trabajo social. El trabajo social, si lo llevas con amor y con empatía, va a transformar muchas vidas. Yo lo resumo en una sola palabra, que es la que pienso que uno tiene que estar diariamente: motivación. Si usted tiene motivación, llegue al semestre que llegue y avance, usted siempre, pese a los obstáculos, a todo, usted siempre tendrá que tener una motivación para seguir, una motivación para decir, hoy estoy motivada al menos para ir a hacer una exposición que no me gusta, o al menos voy a tener la motivación y el empeño para poder hacer un trabajo de tesis o a lo que se enfrente. Exacto. De acuerdo allá. Y a lo último siempre va a tener esa motivación para decir, por fin terminé mi profesión y tengo la motivación de ir a buscar y ser competencia para otros muchos trabajos que se está haciendo afuera, ¿cierto? Porque si uno no se prepara, si uno no sigue trabajando esta profesión con conocimiento y práctica, hay afuera que muchos están haciendo la fila. Elisa. No, pues que fortalezca un poco pues la empatía, si no es muy empática, y que lo haga todo con amor, que pues el amor puede solucionar
Mueve todo- montañas. mueve montañas no, pero sí, porque si digamos, si yo no tengo amor, pues por lo que yo hago, yo como ir a tratar a una persona, pues además a la locura, a la de todo. Entonces si yo lo hago bien, pues con amor, todo funciona. Bueno, yo sí les voy a contestar desde la realidad. Desde Ah, la ya. realidad, Ya me ha sí. pasado, ya me ha pasado. Yo tuve varias de mis amigas, siempre me preguntaban con curiosidad cuando yo estudiaba y ya después que empecé a ejercer me decían, ¿qué es eso el trabajo social? La mayoría de la gente no sabe qué es el trabajo social. No. Lo oyen nombrar, pero no sabe específicamente para qué sirve, en qué campo aplica. O sea, tienen como ideas del trabajo social como muy disipadas, ¿no? Como Sí, muy muy confusas, como muy vagas. ambiguas. Bueno, resulta que una vez una de las hijas de alguna de mis amigas, de una de mis mejores amigas, se sentó en la sala con nosotras dos y me dijo, yo quiero estudiar trabajo social. Delante de la mamá y la mamá quedó mirándola así como, ¿y usted qué? ¿Usted ni siquiera sabe qué es el trabajo social? Le dijo la mamá. Y ella me volteó a mirar y le dije yo, ¿y tú por qué quieres estudiar trabajo social? Me dijo, yo quiero estudiar trabajo social para transformar el mundo. Así, con toda la actitud y el empoderamiento. Y le dije, María José, te voy a decir algo. ¿Sabes qué es lo mejor de que tú hayas tomado la decisión de estudiar trabajo social? Dijo, ¿qué? Le dije, no es que tú vayas a transformar el mundo. Le dije, lo mejor de que tú estudies trabajo social es que el trabajo social va a transformar tu mundo. Ya, Alejo. Bueno, pues yo realmente que prepárese, prepárese porque pues va a tener que atravesar muchas dificultades, ya sea con la misma carrera, los mismos compañeros, la misma práctica, todo va a ser difícil, pero si se prepara bien y con mucha paciencia, yo sé que lo puede lograr. Así es. Entonces, pues este fue el podcast. Muchas gracias a todos los invitados, a la docente, a Viviana por participar. Les agradezco muchísimo y pues a ustedes también, mis compañeros bonitos. Entonces, eso fue todo. Muchas gracias. Nos despedimos acá. Gracias. Gracias. Gracias.